Bueno, pensando en algo que justamente estábamos ahora viendo con ejemplos, yo quería saber precisamente sobre la corrupción, y vos tomaste el concepto como también una noción de problema. ¿Por qué en América Latina, en realidad, desde los últimos años, desde el campo popular, no puede existir alguna estrategia discursiva, comunicacional, política, para deconstruir esto que aparece como ya inclusive parte de un sentido común? Siendo que por otro lado hay muchos analistas últimamente que están planteando que prácticamente habría como un nuevo plan Cóndor, donde el argumento en los 60 era la violencia y el enemigo interno, y ahora pareciera ser que después de los gobiernos populares de América Latina, el nuevo enemigo interno es el corrupto, que está inmediatamente asociado al populismo. Bueno, ¿por qué esto no puede ser pensado de una manera más profunda dentro del campo popular? Y lo estoy pensando no solamente desde el kirchnerismo, sino el resto de los movimientos populares, ¿no? Sí, obviamente, Brasil, Ecuador. Bueno, esa misma pregunta se la hice a un amigo llamado Eduardo de la Serna, que es uno de los más interesantes sacerdotes de la Argentina. Y, por supuesto, pensando que la idea de corrupción tan ligada a la carne tiene que estar en la Biblia. Nuestro defecto, no sé, ustedes, el mío, no es conocer lo suficientemente la Biblia. Yo creo que tenemos que parar un poco con las cosas que leemos de las editoriales españolas y leer la Biblia. Y de la Cerda me dijo que la Biblia hay que estudiarla mejor en materia de la corrupción, que es el tema central de la Biblia, pero que aparece en lugares muy laterales. Uno es el éxodo de Egipto, es decir, tiene que ver con la levadura del pan y el pan negro que comen los judíos en el éxodo. Es un sistema de alegorías que traslada de una manera brusca el pensamiento de un punto a otro. En la Pascua judía se come el pan negro sin levadura. Y la corrupción, por alguna razón etimológica que ahora se me escapa, pero que de la Serna conoce bien porque es profesor de historia bíblica, que es una envidia total, en vez de ser los profesores que somos nosotros, enseñar el lugar donde está casi todo lo que estudiamos bajo otros nombres. Pero ahí está casi todo, el profesor de historia bíblica. Cada que comenta un párrafo es algo que decimos nosotros con palabras de menor importancia, sin respaldo de los griegos, del latín, nada. Es la no levadura. Al salir rápido los judíos ante la persecución de los romanos, al salir rápido de Egipto, el pan queda sin levadura. De ahí que el festejo de las Pascuas judías, ¿no?, es el pan sin levadura. Y la corrupción es como un acto que está de más en la vida de las personas, correspondería a esa levadura. Si entendí bien la alegoría, es una alegoría profunda. Entonces, la Biblia indicaría que hay un momento de la vida donde a la pureza de las acciones se le agrega algo que las corrompe. Al corromperla se encuentra cierto gozo en eso, porque es mejor comer el pan con levadura que el pan sin levadura. Incluso la etimología de levadura hay algo de corrupción también, pero eso ya se me escapa. Debido a eso, la palabra tiene una larga historia de el agregado indebido que debería tener una acción de más pureza. Y el castigo por la corrupción es comer pan negro sin ningún aditamento cada vez que la ceremonia indica que festejar ese hecho milenario. Bueno, volviendo a nuestros días, sin ser tan milenarista, se podría decir que conserva un rasgo teológico la corrupción. El problema es que se usa como concepto jurídico. Leyendo el Código Penal, que es más trabajoso que leer la Biblia, pero más aburrido, yo dudo que exista la palabra corrupción. Deben ser varias figuras jurídicas. Asociación ilícita es una, malversación de fondos debe ser otra, debe haber 4 o 5 más, encubrimiento, así todo lo que se le acusa a Cristina o a Debido, son todas figuras jurídicas que no dicen corrupción. La corrupción está asociada, pienso también, a la muerte. Evidentemente la muerte es una forma de la corrupción del cuerpo y ese es su valor máximo, es positivo,
al servicio de una acusación. De ahí que sea tan conmovedora la asociación, la acusación de corrupto. El ser corrupto es alguien que vive su vida como una muerte súbita, como un cuerpo que ya está corroído y que sin embargo sigue emitiendo señales de engaño a todo lugar donde va. Hay una imputación muy severa del ser corrupto, que excede la vida jurídica. De ahí que la televisión te condena primero por corrupto y después no tiene ningún trabajo los jueces para poner una figura jurídica como dice, esto era asociación ilícita. Qué bárbaro, una cosa tan completa como la corrupción que sea apenas una asociación ilícita. ¿Quién sos vos? Un asociador ilícito. Bastante feo, pero en cambio, ¿quién sos vos? Un corrupto. Un corrupto exige que la comunidad lo aparte, pero un asociador ilícito, un malversador de fondos, es un hombre laico que cometió un error en su vida, y que cualquier iglesia de cualquier credo tiene la indulgencia necesaria. El corrupto, de ahí que las grandes fuerzas políticas, el peronismo no creció bajo el lema de que hay corruptos. Eso inventó una doctrina, la Nueva Argentina, etcétera, que consigna que ya existían partidos conservadores. Es decir, no es que no inventó nada, pero no se basó en la idea de corrupción en forma central. Sí volcó ciertos votos, ahora me acuerdo, en la elección del 46, con un pago que había recibido la Unión Democrática, por lo mismo que ahora, el financiamiento de las políticas. ¿Y Chacho no pensás que se bajó de la fórmula a partir de un fenómeno de corrupción? Sí, pero decir corrupción, por eso yo lo que propongo es que hagamos un ejercicio frente al espejo, donde saquemos la palabra corrupción de todas las veces que lo empleamos y ver qué queda. Si vemos que queda el lenguaje desnutrido, que no dice nada, pues lo vamos a usar, porque es como una levadura que levanta todo el lenguaje, la palabra corrupción. Tiene una fuerza imputatoria, pero el Código Penal tiene menos fuerza, de 6 años y medio, que pueden reducirse a 5 si el reo dice tal cosa. Entonces ahí la corrupción está asociada a grieta, está asociada a cripta, está asociada a bolsos y todos lugares uterinos y tanáticos. Eso es lo que digo. O sea, toda la jerga televisiva que pasó al macrismo partió de revolver muy fuerte las entrañas del lenguaje. Entonces a mí me parece que si buena parte del kirchnerismo, o del peronismo en general, o de los diarios opositores, página 12, cuando aparecieron los Panama Papers, empleó la misma terminología, de modo que, y antes que aparecían los cuadernos del chofer, era la corrupción que denunciaban algunos macristas respecto a cómo se pagaban los votos de la elección de la provincia de Buenos Aires. Entonces, siendo así, no me parece que el destino de un país deba ser la acusación mutua, devolverle la corrupción ahora a los otros. Ahora te toca a vos, ¿viste? Escribiste los cuadernos. El otro tema es qué son los cuadernos, quién los escribió y qué significa haberlos escrito. No, me parece que evidentemente lo escribió un personaje que era agente de los servicios de inteligencia. Ahora, si son enteramente falsos o sobre una base de verdad, hay mucha falsedad en horarios, lugares, como ya muchos demostraron que no estaban ahí en ese momento, hay una parte de verdad, evidentemente había un sistema recaudatorio. Lo que aparentemente no había era la sistematicidad horaria y el modo de relato oscuro que tienen los cuadernos, que son todos personajes viciosos que se mueven entre las sombras, que es una mala novela policial, pero tiene la verosimilitud de datos, de horario. Es muy probable que, siendo el chofer un comprobado agente del servicio de inteligencia, el amigo al que se le dio también, el periodista de La Nación, todo periodista es de alguna manera una agencia de inteligencia con rostro descubierto. No todos los periodistas, pero algunos periodistas hacen ese papel muy bien. A mí me da la impresión de que ese sistema, si yo digo sistema recaudatorio, nadie se pone demasiado nervioso. El demócrata dirá, no podían haber inventado algo, no podían haberlo parado. Eso creo que es correcto decirlo.
Ahora, ese sistema no está presentado como un sistema recaudatorio que asusta menos, porque todo el mundo dice, la política hay que financiarla con algo, no sabe lo que me cuestan los carteles. Cualquier candidato a concejal de cualquier partido de acá, sea macrista, de la ciudad futura o de la ciudad pasada, de cualquier lugar, va a decir, algún dinerito tenemos que tener. Algunos se lo pidieron al papá almacenero, otros con más aspiraciones irían a Techín, pero Techín ya sabe que es un problema, entonces algo hay que hacer porque efectivamente están denunciados los principales empresarios del país y eso entra en la lista negra de los Estados Unidos y están denunciados casi todos los partidos políticos, solo que el kirchnerismo carga con la levadura, carga con la corrupción. Y ese cuaderno que no es algo que pasemos por alto que sean fotocopias, son fotocopias. O sea, la base empírica real, jurídica, no existe. Al mismo tiempo hay muchas demostraciones de horarios que no coinciden, porque el que lo escribió o no tenía la precisión necesaria, porque se lo escribió chequeando, como en todo lugar donde entra y sale automóviles, qué chapa de automóvil entró, en qué horario, etcétera. Pero vos decís que el que los escribió no es el protagonista. No, esa es la idea. Es la caligrafía del protagonista. Ah. Sí. Pero no hubo examen caligráfico, no hubo un peritaje caligráfico. Eso es una anomalía jurídica, que si el caso es muy grave, uno dice, bueno, pero estamos ante un naufragio de 1000 somalíes en el Mediterráneo, no nos pongamos a hacer peritaje caligráfico del permiso de embarcación. Pero no sé si estamos ante ese caso. Un peritaje caligráfico sería necesario. Entonces a mí me parece que esto de la experiencia caligráfica puede parecer una pavada, pero va junto al modo en que confiesan los empresarios para no quedar presos en celdas malolientes. Entonces no se va a recrear una democracia profunda que la queramos con examen de las propiedades más concentradas y el reparto de la riqueza nacional de un modo más justo, sí, no se ponen los partidos populares o el frente que haya que crear, analizar cómo proceden los servicios de inteligencia del país. En los actos de Congreso, en los actos de Plaza de Mayo, en los cines donde se daba la película de Santiago Maldonado, en cualquier lugar donde haya actos kirchneristas, trotsko-kirchneristas o narco-kirchneristas, aparece un tipo de atentado que recuerda mucho la noche de los cristales nazis, recuerda mucho el modo en que nació el nazismo, como para que pasemos por alto este tipo de operaciones. Son operaciones de cada vez más incisivas a los servicios inteligentes. Atacar a la gendarmería con bombas molotov el día de un acto. Eso, ¿quién puede hacer eso? No es fácil hacer eso. Son muchos hechos de un gobierno que se jacta además que va a asentar la seguridad. La propaganda de Larreta en Buenos Aires, tenemos 13.000 policías nuevos, uno se agarra la cabeza. 13.000 policías nuevos, ¿qué tengo que sentir yo? ¿Un suspiro de felicidad o pensar que mi vida corre peligro? Entonces toda la publicidad en relación a los familiares que decís vos, que bien, 13.000, y además están vestidos no como la manera prusiana de los policías anteriores, con un sombrero alto, ese correaje amenazador. Son muchachos que parecen salidos sudorosos de un partido de béisbol, de tomar un copetín en Palermo Viejo, no usan gorra, parecen beisbolistas de algún colegio de San Isidro. Bueno, todo eso está pensado con el doble sentido que le da el macrismo a las cosas, una especie de atenuamiento del supuesto poder del Estado, que aparece con la sonrisa juvenil de una abuelita, o que rejuveneció 70 años porque le reconocieron no sé qué, la reparación histórica, 238 pesos, quedó reparado históricamente. Y a diferencia de la policía anterior que tenía el modelo prusiano, que se le heredado por el ejército argentino, la policía federal, es esa vestimenta que a pesar que en verano usaba manguita corta, seguía siendo el uniforme. Ahora es un uniforme con rojo, con variaciones no sé qué, de no sé qué modista de alto nivel que los hizo de ese modo ciudadano, no ofensivo para la dama y el caballero. Debajo de todo eso hay el peor organismo policial de inteligencia salvaje de la Argentina, sacando la dictadura militar. Entonces eso
tiene que haber una universidad que pueda analizarlo. De hecho, está muy analizado en grandes libros. Hoy en el cursito que dice, de 2 grandes libros de Joseph Conrad, que era un especialista en eso. Además de ser uno de los grandes novelistas del siglo XX, su libro El agente secreto es un análisis muy preciso de la mayor policía secreta que hubo en el mundo, que es la Ojrana, la policía del zar, formada por todo un cuerpo de intelectuales exquisitos. Menos Dostoyevsky, estaban todos. Bueno, no es verdad que estaban todos, pero eran grandes intelectuales. Esto ocurre también en Argentina. Ocurre que no son grandes intelectuales, pero son personas vinculadas a la vida intelectual. El reclutamiento hoy es muy amplio. Decir esto tampoco me parece que sea fácil. Hay una novela importante de Jorge Asís también, Parte de inteligencia. Es una novela que se acerca a la lógica de la gente de inteligencia, escrita en los 80. Cosas de Fogel, que son muy superiores a las de Asís, rozan también el tema de la inteligencia. Entonces está más en la novela que en el ensayo político argentino, salvo algunas cosas que también, como las de Juan José Salinas, pero en general son operaciones sobre temas específicos. El caso Nisman. El caso Nisman es un caso que involucra a todo el Estado, es un caso notoriamente contra el kirchnerismo, que debilitó mucho el kirchnerismo, que se dirigía a atacar en persona a la Presidenta de la República y que es enteramente un hecho que tiene todo el corte de los servicios de inteligencia y no solo argentinos, que son técnicas para llevar a una persona al suicidio. Ese fue un suicidio de acá a la China. Eso del primer día cualquiera lo podía, cualquiera. O sea, también se nos confisca un saber ciudadano y se nos obliga a pensar que hay misteriosos servicios de inteligencia que entran por la guardilla, que había 3 personas en el baño, que la gendarmería no sé qué encontró, que hay peritaje de todo. Los peritajes ya no sirven para nada. Tanto el peritaje de Santiago Maldonado dijo que no se ahogó, contra todo el sentido común posible. El peritaje da que se ahogó, y los peritos de parte dieron el mismo veredicto porque había un alga en el sistema de la tráquea. Eso no puede ser. Afecta a todo el sentido común, que sabe perfectamente bien cómo son estas cosas. Pero los peritajes están todos tomados también por, si no son de los servicios de inteligencia, están tomados por todo un país, y eso que se explique de nuestra familia, de nuestras discusiones cotidianas, está todo tomado por el doble lenguaje, las formas incógnitas de hablar, los miedos, la instigación al odio. Todo eso no lo podemos responder con la misma moneda, eso es evidente, y no estoy seguro que todos piensen así. Entonces, intentar una vuelta, o como decía Ulises de su retorno a Ítaca, el nostos, la vuelta por la nostalgia, creo que nostos es nostalgia, ¿no? No va a ser fácil, por estas cuestiones. La única, y no quiero con esta unicidad hacerla un personaje especial, es una unicidad no buscada e involuntaria, es la figura de Cristina, que es la perseguida y que hace un papel doloroso y al mismo tiempo, por el momento, es su salvaguarda, entrar con una sonrisa en Comodoro Pi y salir con una sonrisa en Comodoro Pi. Y es el lugar donde juega su libertad. Entonces sigue haciendo un papel en su sonrisa, ahí está un síntoma de resistencia. Es la única segura respecto de que hay algo que resiste al sistema judicial, policial, incriminatorio, basado en conceptos que acusan al kirchnerismo de ser el emisario del mal. Por eso es difícil pensar un frente social y político sin su figura, y por eso sería una acción sumamente difícil también, porque el odio que reúne a su alrededor es muy grande. Y muchas personas preguntan, ¿pero qué te pasó? ¿Qué bicho te picó? ¿No ves lo que es esa señora? ¿Qué seguís hablando bien de ella? Justamente ahí interviene una fuerte cuchilla en la sociedad argentina. Hay que tener una cierta valentía cívica para no creer en un conjunto de voces que son voces muy autorizadas.
Babi Checopar es una voz autorizada hoy. Este muchacho, Enrique Feynman, no sé cómo se llama el nombre, es una voz muy autorizada, es un protofascista de hace mucho tiempo. Son voces autorizadas en la radio, en la televisión. Hay otros que no son protofascistas, pero castigan, es izquierdista, como los Leucos, o como el Papa Leuco. El hijo ya está así de inicio, pero se empeñan destructivamente en condenar lo que alguna vez fueron. Entonces todo eso es algo que obliga a pensar en la política como una forma profunda de resistencia, pues si no, no pasaría que hubiera estos personajes. Y obliga a pensar que una gran novela puede desentrañar esto, más que un ensayo y más que un libro de ciencia política.